Y bueno, amigos, estoy fundidísimo, como era evidente, ¿no? Espera un momentico que voy a bajarle un poco de volumen a la televisión porque me tiene un poco sordo. Estoy ahí viendo todavía la celebración de los chicos. 15 veces campeón de Europa. En la cara se me puede ver lo agitado que he estado en los últimos minutos. Somos campeones de Europa por decimoquinta vez. Algo que, bueno, puede decirse seguramente fácil, se puede decir con una facilidad tremenda, pero a la hora de la chiquitica, muchachos, esto es algo absolutamente increíble. No voy a hablar mucho hoy, quiero que el video sea corto, que puedan disfrutarlo, que puedan dejarme saber sus opiniones en los comentarios y por supuesto que celebremos porque es algo histórico. 3 años siendo youtuber o 2 años y medio. Yo recuerdo que empecé cuando el Madrid ganó la decimocuarta, más o menos para los cuartos de final o para los octavos, no recuerdo muy bien, pero por esas fechas. Y bueno, chicos, 2 Champions en 3 temporadas que soy youtuber del Real Madrid. Y es algo que me llena de muchísima emoción, de muchísimo orgullo. Es algo que celebro prácticamente a diario porque siempre se los he dicho, se los dije en el directo de hoy que también estuvo interesante. Mi papá es del Barça, mi hermano es del Barça, mi hermana es del Barça, todos son del Barça. Y agradezco con la mano en el corazón yo haberme torcido y hacerme del Real Madrid, porque es de las cosas más increíbles que he podido hacer en mi vida. He disfrutado como nunca y como siempre, porque el Real Madrid siempre nos pone en esta posición. Y bueno, vamos a hablar del partido, así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Quiero que hablemos algo de Florentino, algo de Nacho, de Toni Kroos, de Vinicius. Damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. 15 copas de Europa. Es que hace no tanto nos estaban diciendo que con la llegada explosión de Messi, el Barça nos iba a arrasar en la Champions League. Pues bueno, les voy a decir a mis amigos del Fútbol Club Barcelona que si ganan las próximas 10 Champions de manera consecutiva, nos empatan. Ahí se las voy a dejar más claro, imposible. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Es una de las finales que más he sufrido. Me han escuchado hablar durante toda la semana que me estaba desagradando exageradamente la manera en la que al Madrid se le daba como amplio favorito. Yo decía, no, el Madrid es favorito, sí, pero me preocupaba el hecho de que al Madrid prácticamente nunca se le da como favorito. Siempre el otro equipo es el favorito, al Madrid se le da por muerto y el Madrid ahí es donde se crece. Y me preocupaba que incluso el antimadridista más radical dejaba claro que el Madrid era un amplio favorito. Y como yo le venía diciendo, el Borussia Dortmund nos ha metido un baño de realidad brutal, un equipo estructurado de una manera excepcional de principio a fin y que ha demostrado que con humildad, trabajo y sacrificio se pueden conseguir muchas cosas. Yo se los decía, no es casualidad que este Borussia Dortmund esté en la final de la Champions. No vamos a caer en el relato del antimadridismo del Madrid está en la final porque tiene suerte. No, el Borussia de Dortmund no ha tenido suerte o una pizca de suerte tal vez, pero este equipo es un equipo que luchó para estar en la final de Champions y que se lo gozó y se lo ganó a punta de sudor, así como estoy sudando yo, porque hay como 38 grados y me importa un cacahuate porque lo que estoy es absolutamente desquiciado. A ver, empezando por ahí, les digo, el Borussia Dortmund nos ha metido un baño de humildad tremendo. Creo que el Dortmund ha sido un recital, un vendaval en el primer tiempo. El Madrid estaba a un punto en el que estaba totalmente noqueado. Yo creía que iba a ser todo lo contrario, que en los primeros minutos el Dortmund iba a empezar avasallando al Madrid o intentándolo y que el Madrid se repondría con el paso de los minutos. Fue todo lo contrario, el Dortmund empezó muy tranquilo y ya cuando empezó a coger confianza en el primer tiempo es que fue un asedio absoluto al punto de que tuvieron 3 jugadas seguramente clarísimas para marcar gol. Así que desde aquí, máximo respeto para nuestro rival el Borussia Dortmund, porque ha sido un trabajo espectacular y me jode mucho, me jode porque el Dortmund es uno de esos equipos a los que uno seguramente dice, a ver, me gusta, no es un equipo antimadridista, es un equipo que trabaja, que lucha, que se gana las cosas con sacrificios y jode mucho de verdad que pierdan la final de la Champions, pero bueno, no podemos hacer más nada sino celebrarlo evidentemente. Así que
Eso lo primero, máximo respeto, admiración por lo que ha hecho el Borussia Dortmund. En segunda instancia, pues el Madrid ha hecho un partido muy madridista, muy del Real Madrid, un partido en el que todo el mundo decía, ¿cómo es posible que el Madrid vaya a salir vivo de esto? Y efectivamente ha salido vivo de esto, con goles de Carvajal, que ya había sido seguramente en los primeros 15 minutos el futbolista más eficaz de cuanto a rematar por lo menos a portería del Real Madrid, porque bueno, Vinicius, para mí, entre Vinicius, Valverde y Courtois pueden regalarle el mejor del partido a quien quieran. Los tres han estado brillantes. Pero lo cierto es que en el primer tiempo el Madrid prácticamente no ha desactivado, no ha podido cortar ningún tipo de balón que intentara aproximar a un contragolpe y es lo que le ha penalizado creo que en todo el primer tiempo. En el segundo tiempo las cosas han cambiado, sin embargo el Borussia lo siguió intentando, pero el Madrid fue mucho Madrid, al punto de que, bueno, les digo que Carvajal tuvo un remate que se desvió en un defensor y la paró bien el portero, no me acuerdo el nombre, después otro remate de cabeza para terminar dándole la ventaja al Real Madrid con un remate de cabeza. Es que era increíble porque seguramente Carvajal es de los jugadores con menos estatura de los 22 que estaban hoy en el terreno de juego y mira, ha terminado siendo un absoluto crack rematando de cabeza. Me alegra mucho por Carvajal, es la mejor manera de consagrar una carrera absolutamente increíble en el Real Madrid. 6 Copas de Europa igualando a Gento, además creo que ha hecho un partido interesante. Creo que en la primera parte se le han visto un poco las costuras con Adeyemi, que le estuvo enloqueciendo en gran medida. Julian Brandt estuvo también manejando el balón de manera inteligente. Creo que el Dortmund ha hecho un partido realmente brillante hasta el momento en el gol de Carvajal y seguramente en el error que termina costándole el gol de Vinicius Junior. Creo que el Madrid, muchachos, como les digo, ha estado sostenido durante muchísimos minutos por varias atajadas de Courtois. Creo que lo del debate que había en la portería le ha dado nuevamente a Ancelotti la razón. El fútbol le ha dado la razón nuevamente a Ancelotti porque Courtois ha hecho 2 o 3 paradas de crack mundial, de ser el mejor portero del mundo y de, bueno, zanjar absolutamente todos los debates. Increíble lo de Courtois, ha hecho 2 o 3 definitivamente que han mantenido con vida al equipo en momentos en los que seguramente estaba sufriendo. Valverde enchufadísimo como siempre, corriendo muchísimo, generando lo más que podía porque es difícil, porque un equipo como el Borussia que se defiende también, pues no le concedió demasiados espacios al Real Madrid. Y bueno, hablar de Vinicius Junior, que yo creo que ha hecho o ha finalizado su temporada haciendo un papel de Balón de Oro, porque en el segundo tiempo ha generado prácticamente todo el peligro que el Real Madrid necesitaba para llegar al córner que terminó dándole el gol de la ventaja y después esa presión adelantada y estar en el punto adecuado para después definir de una gran manera. Solo espero que Vini pueda hacer una gran Copa América, me importa un cacahuate mi selección, igual no creo que esté en la papeleta para ganarla y espero que Brasil la gane con Vinicius a la cabeza para que no haya ningún tipo de debate y este chico que ha sufrido tantísimo pueda llevarse su primer Balón de Oro. Para cerrar, y como les dije, no quiero hablar mucho, quiero que hablemos por supuesto de de los 4 futbolistas que han ganado ya 6 Copas de Europa. Estamos hablando de que tienen las mismas Copas de Europa que el Fútbol Club Barcelona en toda su historia. Pero también, muchachos, me gustaría que habláramos de Vinicius y de Rodrigo, porque bueno, ya son 2 Copas de Europa. Otros futbolistas también, Camavinga, por ejemplo, 2 Copas de Europa y están a una Copa de Europa de empatar al mejor futbolista de todos los tiempos, Lionel Messi, porque Messi tiene 4, pero en el 2006 su participación no es que haya sido la más adecuada. Pero bueno, unos ganarán una Copa de Europa, otros ganarán 2, 3, 4, 5 o 6 en el caso de Gento, Nacho, Modric, Kroos. ¿Se me escapa alguno? Bueno, el que se me escape. Y Carvajal, por supuesto. Pero van a haber otros que van a conseguir 7 Copas de Europa o que han conseguido 7 Copas de Europa. Y evidentemente estamos hablando de don Florentino Pérez. Creo que es la cabeza absolutamente visible de este proyecto que nos ha dado 6 Champions y que, como les digo, a mí me ha dado 2 Champions en 3 temporadas desde que soy youtuber, pero que también no he visto a mi equipo, al Real Madrid, perder una final de Champions. No lo he visto porque tal vez soy muy joven y uno de ustedes también lo habrá vivido, pero no lo he visto y creo que Florentino Pérez merece mención especial. También Jeremy León, que sirvió de amuleto, Kepa por el aporte que hizo en la tanda de penaltis, Lunin por la segunda mitad de temporada que hizo. Absolutamente todos merecen una mención especial para este equipo que se ha convertido en campeón de Europa por 15ª vez.
No me quiero enredar muchísimo más. A celebrar. Mañana, por supuesto, venimos con el video de lloros y reacciones en el otro canal. Se los voy a dejar en la pestaña de comunidad para que estén muy atentos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.